sus Biblias, ustedes saben que lo que hacemos cada vez que nos reunimos es ir verso a verso, capítulo por capítulo, y seguramente ustedes saben qué estamos leyendo actualmente, ¿verdad? Primera de Pedro, y entonces puedes tener la oportunidad de durante la semana adelantarte, leer el texto de lo que vamos a estar estudiando para que vengamos mucho más preparados para este tiempo donde anhelamos que la palabra de Dios nos haga más como Cristo, y el tema es cómo vivir en tiempos difíciles, ¿no? Pero hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, y como parte de lo que estaba yo revisando hace unos segundos, unos minutos atrás, es la segunda alabanza que estábamos cantando. ¿Puedes proyectar la letra un momentito de la segunda canción que estábamos entonando? Ok, por ahí va. Ok, estoy convencido, me decidí. Fíjate esta frase interesante: esperar en ti, Señor. Entonces de aquí puede surgir algo. Esperar tiene que ver con el tiempo, ¿estás de acuerdo? Tiene que ver con el tiempo. Y entonces esperar, pero ¿esperar qué? Y esperar cómo. Dos preguntas que nos podemos hacer. ¿Esperar qué? Pues la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo esperar? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué más dice un poquito más adelante? Mi roca, mi fuerza, mi redentor, otra vez espero en ti, Señor. Y cantamos esto y lo cantamos con el corazón, ¿no? Pero ¿cómo esperamos? Es la pregunta. ¿Cómo esperamos? ¿Qué más dice? Tan claro como veo el alba, tú vendrás. Tan cierto como sale el sol. Entonces está dando argumentos de que Jesús regresará por segunda vez. Vendrás, que tu gloria llene este lugar, ¿no? En este momento, que tu espíritu sacie mi sediento corazón. Otra vez, vendrás, mi Dios, vendrás. No me preocupo, fíjate la actitud, no me moverán. Otra vez, espero en ti, Señor. Ya está bien ahí, ¿no? Entonces la palabra espero, que tiene que ver con el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, aquí estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer en nosotros hoy con tu palabra, Dios. Queremos ser más como Cristo, Señor, para tu gloria. Entonces, Padre, permite que tu palabra pueda caer en lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. El título de este sermón es El tiempo que resta. Así es que vamos a hablar un poco de tiempo. Cuando el empresario Carlos se encontró en un supermercado al empresario Ricardo, le dijo: Ricardo, no puedo pensar cómo es que encuentras tiempo para ir de pesca. Yo, con todas las actividades que tengo, me levanto temprano, me preparo, salgo al trabajo, todo el día se me va en administrar, en atender reuniones, en plantar visión, hacer mercadotecnia, todo eso y más, ¿no? Y luego regreso a casa y el tiempo de poder atender a mi familia, todo eso, y estoy tan ocupado de tal forma que no tengo tiempo para salir de pesca, ¿no? Y entonces Ricardo le dijo: Carlos, si te gustara pescar tanto como a mí, si no tuvieras tiempo, lo buscarías. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Así es en todo en la vida, ¿no? Si nos gustara tanto, lo buscaríamos, haríamos el tiempo para eso. ¿En qué usamos el tiempo, mis queridos hermanos? Habla mucho acerca de nosotros. ¿Cómo usamos ese recurso no renovable? Describe sin duda alguna nuestro sistema de valores y de prioridades. ¿En qué usamos nuestro tiempo? Describe lo que amamos. El tiempo, por cierto, es algo muy difícil de definir, ¿no? Inclusive para los científicos y para los filósofos, entre los dos tienen discrepancias en cómo lograr una definición científica, filosófica acerca del tiempo. Y es que solemos decir, por ejemplo, qué rápido se me pasó el tiempo. ¿Lo has dicho? No, y a veces ya es que marzo y acaba de empezar el año y decimos: qué rápido se está yendo el tiempo. Aunque el tiempo que medimos con un reloj técnicamente es el mismo, ¿no? Así que algunos piensan que el tiempo es relativo. Por ejemplo, cuando estás disfrutando de algo que te apasiona,
el tiempo parece pasar rápidamente. Mientras que si estás en una situación aburrida o en una situación desagradable, ¿cómo se te va el tiempo? Los minutos, ¿cómo se van? Se sienten eternos, ¿no? Y dices, ya, ok, uy, ha pasado bien poquito tiempo. Esto demuestra que el tiempo va más allá de su medición objetiva con un reloj. También tiene un aspecto vívido y también tiene un aspecto cualitativo. Cada quien percibimos el tiempo muchas veces de diferente manera. Pedro, nuestro amado Pedro, apóstol de Jesucristo, tenía mucho que decirnos en cuanto al tiempo. Y es que él estaba en un momento muy especial en su vida. Él sabía que era inminente su muerte. Inminente significa algo que seguro va a ocurrir y va a ocurrir pronto. Tiene estas dos vertientes la palabra inminente, que va a suceder es seguro, pero pronto va a suceder. Y entonces él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Así que cuando sabes que vas a morir, sí o no, el tiempo se estima diferente, ¿no? Y entonces dices, me queda poco tiempo. Sabía Pedro que moriría pronto. Así es que querría él aprovechar bien su tiempo, por eso escribió esta carta, pero también da instrucciones precisas, consejos sabios de cómo vivir el tiempo que nos resta. El Salmo 39, en el verso 4, si tienes tiempo, búscalo, no lo van a proyectar, no sé si da tiempo de proyectarlo ahí en la pantalla, pero rápidamente, aquí hay una petición que hace el salmista y es hermosa esta petición, dice, hazme saber, Jehová, mi fin. O sea, ¿cuándo voy a morir? ¿No? ¿Y cuánto sea la medida de mis días? Dime hasta qué año voy a vivir. Es una petición que le está haciendo. Sepa yo cuán frágil soy. Entonces, ¿por qué hace esta petición en un lenguaje poético? Es que esté consciente de lo limitado y de lo frágil que soy. Y hoy estamos aquí sentados. Y mañana, quién sabe. Obviamente, entre más jóvenes estamos, tenemos como más confianza, ¿no? Bueno, yo ya no tanta, de cuánto tiempo me queda, pero a algunos de ustedes les veo la cara así como, no, ahorita lo que menos me preocupo es del tiempo. Pero lo que cantamos ahorita, si como cristianos estamos convencidos de que Jesús vuelve, queremos estar preparados, ¿no? Así es. Ya sea que Jesús venga primero, es la promesa, o que la muerte nos lleve a su presencia. Pero queremos que este tiempo cuente y que cuente bien, que cuente para la eternidad. Queremos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿no? Y por supuesto que podemos hacerlo con su favor. Pedro escribió en esta porción que vamos a revisar, los primeros 11 versos del capítulo 4, actitudes que el creyente puede cultivar en su vida en el tiempo que le resta, ¿no? Vamos a hacer un promedio sencillo, vamos a ponerle, ¿no? Unos, ¿qué? 70, 80, 90. Y si tienes 25, ¿cuántos te quedan? Oh, 75, te quedan como 50, ¿no? Y cómo vivir el tiempo que reste. Amén. Ok, entonces, 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Lo van a ver ahí en pantalla, pero de preferencia, mira qué letrita, ¿va? Pero lo vamos a hacer grande. Lo vamos a hacer grande. Ahí se ve un poco más grande. Un poquito. Pero ahí lo tienes también en tu propia Biblia, ¿no? Yo nada más voy a subrayar algunos aspectos aquí que hay en esta porción. Ok. Déjenme preparar aquí. Ok. Muy bien. Denme un segundito. Ok. Dice allí, por tanto, hay un por tanto ahí, ¿verdad? Entonces ese por tanto que está aquí en el texto, me está hablando, ese por tanto que ves allí, no está funcionando el pencil, pero estamos bien. Por tanto, esa porción que dice ahí, por tanto,
está dirigiéndonos a justo a la porción anterior. ¿Recuerdan la porción anterior? Persecuciones, dificultades, ¿no? A eso nos estaba dirigiendo el por tanto. Entonces, literal, nos está recordando no solamente de tiempos difíciles, sino de estar listos para presentar defensa con mansedumbre. Eso fue lo que dijo en la porción anterior, la semana pasada que estuvimos aquí. O sea que tenemos que saber cómo actuar y cómo responder ante las hostilidades, ante las dificultades. Y aquí de repente mira lo que dice aquí, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Y luego entonces nos está poniendo ahí un parámetro, Cristo. Nos está también, puesto que Cristo ha padecido en la carne, está hablando del mismo evangelio, lo que Cristo vino a hacer. Pero luego viene una palabra que es clave para entender esto. ¿Y qué dice ahí? Ármense, ¿no? Lo tienes que leer bien porque si no vas a decir, dice ámense, no dice ámense, dice ármense, ¿no? Esto está en un término militar. También ustedes con el mismo, y yo subrayaría, nada más que no está funcionando ahorita mi lápiz aquí, el mismo propósito, ¿no? ¿Puedes ver la palabra propósito? Entonces tenemos que tener el mismo propósito de Cristo, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ahorita lo explico. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Wow, qué interesante. Vamos a revisar estos primeros dos versos. Armado, esta es palabra clave. El cuadro que nos presenta aquí de ármense, ¿cómo es? Como de un soldado que está equipado para la guerra, ¿no crees? Entonces, ármense, ya hablo atrás de las batallas, de la hostilidad que puede haber. Entonces, el ármense me está hablando a mí de estar preparado, de estar equipado para la batalla. El creyente debe estar listo para toda situación que enfrente. Ahora, las actitudes que llegamos a tener frente a las diferentes condiciones a las que nos exponemos día a día, ¿nos llevan a la victoria o nos llevan a la derrota? No, hay una gran diferencia. Hay una bodega aquí atrás, justo aquí atrás está la bodega de medios, está el cuarto ahorita de musical, y al lado hay una bodega que tiene poca luz, está oscura, está hecha así porque es un búnker para guardar cosas del Ministerio de Niños y de otros ministerios. Y a veces cuando entras de la calle todo deslumbrado del sol y entras a esa bodega, no ves nada, está bien oscuro el lugar, pero bastan unos pocos minutos de estar allí y empiezas a ver con claridad las cosas. Y lo que entraste a buscar lo encuentras con mucha facilidad. Y sabes que me sorprende ahí es la facilidad con la que nos adaptamos a la oscuridad. Nuestros ojos se adaptan fácilmente a la oscuridad. No. Y sí, es más fácil que los creyentes se adapten más fácil a este mundo, a las costumbres y a las ideas de este mundo, que los creyentes se adapten más fácil al pecado en lugar de tener una actitud militante, porque es el lenguaje que está usando aquí Pedro, que detesta, que rechaza, que aborrece, que se opone a todo lo que desagrada y a todo lo que ofende a Dios. Lo que puede arruinar, estamos hablando del tiempo que nos queda, lo que puede arruinar el tiempo restante de este lado de la eternidad, el tiempo que nos queda, es el pecado. Es el pecado. No. Un creyente que vive en pecado es una terrible arma en las manos de Satanás. El diablo puede usar su vida para que el resto del mundo menosprecie quién es Cristo. Mira cómo bebe, mira cómo vive, mira cómo habla, mira cómo se comporta. No, qué cristiano es. Mira cómo trata a su esposa, mira cómo hace negocios. ¿No? Y entonces, ahora, fíjate cómo el texto nos está llevando a Cristo, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Ustedes también deben de padecer con el mismo propósito,
Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y es Cristo. Para vivir el tiempo que le queda, puedes observar ahí, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, ¿no? Entonces aquí está Jesús. Quería subrayarlo ahí para que pusiéramos mucho énfasis en eso. Pero piensa por un momento lo que el pecado hizo con Jesús. ¿Qué hizo el pecado con Jesús? Tuvo que padecer terriblemente. Cargó con toda nuestra maldad y con todo nuestro pecado y con toda nuestra iniquidad. ¿Te fijas la seriedad y la gravedad que Dios el Padre dio a su propio Hijo, a Jesucristo, para que muriera en una muerte horrible, muerte de cruz? No solamente fue humillado, abandonado y todo lo que sabemos que pasó con él, sino que además el Padre lo abandonó para que él recibiera todo el castigo, todo el juicio y toda la ira, toda la justicia de Dios cayó sobre Jesús. Así es que tuvo que padecer Jesús terriblemente a causa del pecado, ¿no? Y es lo que está diciendo Pedro aquí en este texto, ¿no? Que si lo lees a la ligera puedes perder todo el provecho que hay ahí. Pero nuestro Señor vino a la tierra a eso, a lidiar con el pecado y a conquistarlo para siempre. Y Él lidió no solamente yendo a la cruz con el pecado, sino que Él también lo combatió enseñando, abatiendo la ignorancia, enseñando la verdad. Y no solamente enseñando la verdad, sino también practicarla. También de esa forma nuestro Señor Jesucristo lidió con el pecado. Y esto, sin duda alguna, es un ejemplo para nosotros. ¿No lo crees? Cómo Él lidió con el pecado. ¿Qué más hizo al lidiar con el pecado? De manera muy práctica, también sanó personas, perdonó el pecado de otros. Eso es lidiar con el pecado, ¿no? Y aunque sin duda alguna tenía un gran amor, una gran compasión por los pecadores perdidos, Él tuvo una actitud militante con el pecado hasta la muerte, porque en Él no se halló pecado, se halló inocente, se halló perfecto. Él militó en contra del pecado en su propia vida hasta la muerte, hasta el día que fue clavado en esa cruz. Así es que si nos está poniendo este ejemplo y nos dice, tengan el mismo propósito, así como Jesús, nuestra meta, nuestra consigna como cristianos debe ser dejar de pecar. Aún ya sé lo que estás pensando, cuando sabemos que esa meta no lo vamos a alcanzar hasta que muramos y la perfección de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y eso va a ser cuando crucemos la línea de la vida hacia la muerte. Los que hemos sido rescatados y redimidos por Cristo sabemos que será así, cuando seamos llevados a nuestro hogar. Porque estamos de vacaciones aquí. ¿Se acuerdan? Peregrinos y extranjeros, ¿no? Y ya con boleto para ir a nuestro hogar. Pero estamos en la sala de espera, esperando abordar. Amén. ¿Y qué actitud vamos a tener aquí en la sala de espera? No. ¿Qué actitud vamos a tener en la sala de espera mientras regresamos a casa? Primera Juan, capítulo 2. ¿Puede ser que lo pongas, por favor? Vamos a switchar de esta imagen hacia Primera de Juan. Búsquenlo todos en sus Biblias, es importante. ¿No? Trajiste Biblia, ¿no? Y dices, no tengo, pastor, y no puedo ahorita comprar una. Ve con Connie y dile que te regale una. Ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, qué lenguaje, ¿no? Permanezcan en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿no? Entonces te dicen, ya es hora de abordar, y lo haces con gozo. Si sabéis que Él es justo,
Sabe también que el que hace justicia es nacido de él. Y esta palabra justicia nos habla de santidad, de hacerlo recto, de hacerlo lo santo, de hacerlo bueno, de hacerlo correcto delante de los ojos de Dios, ¿no? Verso 1, 3:1, sigo allá, 3:1, dice el 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿no? O sea que hay algo que es diferente de nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nos está afirmando en esa identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y le representamos allá afuera, ¿no? Entonces somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Le falta, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que nos sostiene a los cristianos todos los días. Esto es lo que más anhela nuestro corazón. Esto es lo que más deseamos, ¿no? ¿O no deseas eso? No. Entonces, ¿qué dice el 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él hace algo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahí está lidiando con nuestros pecados, ¿no? Y no hay pecado en Él. Él lidió con el pecado en santidad. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, otra vez. O sea, alguien que, aclaro en el verso 6, sabemos, Juan también lo explicó, que todos pecamos y el que dice que no peca miente. Pero aquí en el contexto, una buena interpretación de esto es todo aquel que vive practicando sin temor de Dios el pecado. Hay muchas formas de decirlo. Todo aquel que vive con una conciencia cauterizada. Todo aquel que no le importa ni teme a Dios y vive sin ninguna sensibilidad a su voz y a su Espíritu Santo. Todo aquel que peca deliberadamente no conoce a Dios y probablemente tendría que reflexionar a ver si es salvo, ¿no? Es lo que está diciendo Juan. Mira el verso 7, hijitos míos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, ¿no? Y es que qué terrible sería que un porcentaje grande de los que estamos aquí creyendo que somos salvos no lo seamos y que vivamos engañados, como dice Juan, porque venimos los domingos, traemos una Biblia y oramos por los alimentos, pero en la práctica, en el diario vivir, no hay cero temor de Dios en nuestras vidas. Eso sería un gran engaño. Y ustedes saben lo que dice Santiago, afirmando que la salvación es por fe y no por obras. Pero dice Santiago, yo te voy a mostrar que yo creo por cómo me comporto. Ahora tú por cómo te comportas, demuéstrame que tienes fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Hay un riesgo grande en vivir engañados. Luego dice, mira, lo sigue aclarando el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Wow, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vuelve el Evangelio. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Ya viste la palabra practica consistentemente. Cerró la fábrica de pecado. No practica el pecado. Porque la simiente, fíjate esta palabra, ¿no? Dios plantó su ADN espiritual en nosotros. Dios nos selló con su Santo Espíritu, porque la simiente de Dios permanece en Él. Tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿o no?
La simiente de Dios está en nosotros. Y cuando lidiamos con el pecado, podemos ir no con una actitud de derrota, sino de victoria. Porque tenemos la simiente de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no, y mira, él lo pone también en el contexto de las relaciones. Todo aquel que no ama a su hermano, ¿lo estás leyendo conmigo? Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, algo a considerar es que muchas veces Dios nos quebranta, nos humilla a veces para que podamos reaccionar, para que podamos despertar muchas veces de nuestro letargo. Y no quieres pasar por ese lugar, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo que es interesante. El sufrimiento no siempre hace que el hombre deje de pecar. Hay quienes, a pesar de estar pasando por un tema de corrección, de dirección en sus vidas, se mantienen iguales. Pregúntale, si no me crees, pregúntale a Faraón. 1 plaga, 2 plagas, 3 plagas, 10 plagas, y siguió montado en su burro. Y de allí nadie lo bajaba, ¿no? He visitado a personas que sufren, que están pasando en un momento muy difícil en sus vidas, y allí están maldiciendo a Dios. Y es cuestión de tiempo, pero se amargan cada vez más en su dolor. Abrazan más su sufrimiento en lugar de rendirse por completo a Dios. Así es que aquí Pedro está diciendo que nos debemos de identificar también con Cristo en cómo lidió él con el pecado. Nos debemos de identificar en su sufrimiento y en su muerte, y por consecuente, por razón obvia, nos tenemos que identificar también en cómo él lidió con el pecado. Al someternos a Dios, al obedecer a su voz, porque el Espíritu Santo habla a nuestro ser por medio de nuestra conciencia. Al someternos a Dios y tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, podemos con su poder vencer nuestra naturaleza pecadora y manifestar al mundo entero que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben, iglesia? ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es mucho mejor? A lo mejor tienes ideas muy en las que te has aferrado, ¿no? Le llaman paradigmas, ¿no? Ideas que están arraigadas en tu vida y que dices, yo así, y no me importa. Están arraigadas, y qué difícil es desarraigar esas. Tienen que arrancar para que entonces la palabra de Dios sea sembrada en ese lugar. Pero a veces tenemos ideas tan arraigadas que desobedecemos a Dios. Pero ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es mucho mejor que tus ideas y que mis ideas? La voluntad de Dios es preciosa porque es un Padre bueno, y lo que Él me dice y me indica que yo haga es todo el tiempo para mi bien. Todo el tiempo es para mi bien, porque me ama demasiado y quiere que me vaya bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que guardes y hagas todo conforme a lo que en este libro está escrito. ¿No dice así? Los de Escuela de Ministerio. Guardar y obedecer lo que está en este libro, ¿qué es? Obediencia. Para que entonces te vaya bien en todo. Y leo la promesa, yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas, Josué, Samuel, Pedro, Carlos. ¿No? Y yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Yo quiero disfrutar de hacer el bien todo el tiempo que me queda. Es mucho más disfrutable. Es puro buen sabor. Porque sí, el pecado también es deleitable, pero es dulce amargo.
y termina amargándolo todo y descomponiéndolo todo y echándolo a perder todo. Y la voluntad de Dios es perfecta y es deleitosa. Entonces el verso 4, ¿ya estás allá? Quizá podamos regresar, ahí está. Bueno, lo voy a ampliar un poquito. Y dice, verso 4, vamos al 3, ¿no? Vamos al 3, ¿dónde estás? 3. Bueno, dice ahí, porque el tiempo pasado, ese es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Os está hablándoles vieja vida. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro en este verso? ¿Recuerdan lo que eran antes? ¿No? ¿Se acuerdan cómo estaba la cosa antes? Y cuando has caminado en el lodo, cuando has vivido sin temor de Dios y has visto cómo lo has arruinado todo. Porque por ahí comienza, si no lo reconoces, entonces vas a vivir montado en tu burro como el faraón. Pero si dices, ¿hacia dónde estaba conduciendo mi vida sin Dios? ¿Cómo era mi vida sin Dios? ¿Cómo estaba esa esperanza, ese gozo, esa paz, esa seguridad en mi vida? Vivía como los que no tienen esperanza, tratando de saciarme de las cosas que no sacian, llenándome de basura, practicando basura y además asociándome con los que practican el comer basura. ¿No? ¿Y se acuerdan, no? Y ahora, ¿quién en su sano juicio quiere volver a la esclavitud de Egipto? ¿No? ¿Quién en su sano juicio quiere regresar a la misma vida pasada? Es lo que está diciendo Pedro aquí en este verso 3. Y esta lista describe toda clase de pecados perversos que destruyen al hombre. Pero quizá algunos no nos identifiquemos con esta lista. Pero nunca debemos de olvidar de dónde nos sacó Cristo. Esto nos guía, ¿no? Porque nos ayuda a valorar la nueva vida que Dios nos ha dado y a vivir agradecidos con esta nueva vida que Dios nos ha dado. ¿No crees? Verso 4, vamos a seguirle. Y en todo esto, lo que mencionó en el verso 3, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, ¿no? Y aquí viene el bullying, cuando no te comportas como ellos y se empiezan a burlar de ti. ¿En serio eres virgen y te estás guardando para el matrimonio? ¡Qué ridículo! ¿No? Eso era antes, pero esas cosas ya. Estaba viendo hace poco una entrevista que era impresionante, pero luego se las doy. No los quiero sacar de esto, pero es impresionante cómo ha cambiado el pensamiento hoy en día, ¿no? Pero bueno, dice, en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos, no se asocian con ellos, no los imitan, no se igualan a ellos. Ustedes son diferentes, ¿no crees? Pero ¿qué sigue diciendo ahí? Verso 5, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos. Fíjate, habla de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aún sean, otra vez, ¿de qué habla? De juicio, para que sean juzgados en la carne como hombres. Dice, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estos versos los introduce aquí del 4 al 6 Pedro para dar indicaciones a los creyentes de ser pacientes con los que no conocen a Dios, de ser pacientes con los perdidos. No esperamos ser comprendidos por ellos, ellos no tienen el Espíritu de Dios. No esperamos que nos entiendan, ellos no conocen la palabra de Dios.
No esperamos que vean la vida como nosotros porque están muertos en el Espíritu. Nosotros estamos vivos con el Espíritu. Así es que ¿a quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién vamos a temer? ¿A los hombres o a Dios? ¿No? Entonces ellos no entienden por qué no corremos con ese mismo desenfreno. Y entonces está diciendo que nosotros debemos de vivir apartados de todas esas cosas, borracheras, orgías, toda la disolución. Y en lugar de discutir con ellos, deberíamos de orar por ellos. Y aprovechar toda oportunidad para dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. En lugar de hacernos como ellos, esta carta no fue escrita para gentiles, fue escrita para cristianos. Vaya, gentiles es una manera de decir no creyentes, muertos en espíritu, personas que no han recibido el perdón y la gracia de Dios porque simplemente se han resistido. La gracia y el perdón de Dios están allí disponibles para todo aquel que le quiera recibir su amor, recibir su gracia, recibir su vida nueva. Pero entonces aquí está hablando a los cristianos de que en lugar de ponernos a seguir sus juergas, sus desenfrenos, a practicar, a huir, a visitar, a hacer lo mismo que ellos, marquemos la diferencia y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, y seguramente nos las da día a día para presentar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Jesús en ninguna parte nos pide que nos apartemos y nos aislemos del mundo y nos vayamos a esconder al monte, a la selva, pero sí nos pide que no practiquemos las mismas cosas y que en medio de esta generación adúltera y perversa podamos resplandecer como luminarias. Ahí en tu universidad puedes resplandecer y brillar. A mí me pasó cuando estaba en la prepa, que tuve un tiempo precioso, los 3 años de prepa, porque me metí a buscar a Dios, me metí a buscar de su palabra, ¿no? Y me veía bien raro en la prepa, a veces estudiando la Biblia, ¿no? A veces salía a jugar básquetbol con mis compañeros, vendían molletes, me encantaban, me comí, por eso engordé bien rápido. Comía molletes y con un Orange Crush, era mi comida favorita en la prepa. Pero me ponía a leer mi Biblia, algo bien raro. Yo estaba así enamorado de Jesús y lo que quería era conversar con Él y saber más de Él. Y yo estaba metido en la palabra del Señor. Y entonces hubo algunos que se acercaron y me preguntaron. Terminó eso en un estudio bíblico. Después éramos 4 o 8 personas ahí estudiando la Biblia. Eso fue como en primero de prepa. Estábamos ahí estudiando la Biblia y algunos de ellos permanecen en la fe hasta el día de hoy para gloria de Dios. Wow, ¿no? Y podemos ser luz en vez de asociarnos, en vez de practicar las mismas cosas. No nos asociamos con los que están yendo en contra de Dios, más bien oramos por ellos y les testificamos para salvarlos. Y se entiende no asociarse en un término de pecado, ¿no? Ahora, vayan un momento a Juan capítulo 17. Ahí está, ¿lo puedes poner? Por favor. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 17, ahí está registrada una de las oraciones más icónicas y memorables de Jesús. Jesús orando por sus discípulos. Amén. Ya están ahí, ¿verdad? Si no lo encontraste, pues míralo en la pantalla. Dice, no ruego que los quites del mundo. O sea, Jesús pudo haber orado eso, pero no oró eso. Sino que los guardes del mal. Y eso significa toda especie de pecado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos especie de alienígenas, ¿no? Y luego lo van a poner en YouTube, van a decir, ese pastor es un hereje. No somos de este mundo. ¿Qué dice el 17? Santifícalos
en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es que cuando traemos en nuestro background una historia muy religiosa, cuando hablamos de santos y de santidad, a veces se asustan, ¿no? Porque piensas en un ídolo de yeso, de madera, de bronce, algo así, y de santos como personas muy raras. Pero la Biblia le llama santos a todos los creyentes, a todos, no a un grupo selecto, no a algunos en particular, no a algunos que han alcanzado ese estatus por X o Y. Él nos santificó con su propia sangre. Está orando por nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Entonces somos enviados, embajadores, con propósito de pisar donde Cristo pisó, de tener las actitudes de Cristo. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Viste cómo lidió Jesús con el pecado? ¿No? ¿Podrías santificar para tus propios hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu iglesia, para tu ciudad, para tu escuela, para tu trabajo, ¿no? Para que también ellos sean santificados, apartados. La palabra santificados es apartados, separados en la verdad, ¿no? Qué hermoso está este texto. Ahora sí, seguimos en el verso 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿Se acuerdan que estamos en el aeropuerto esperando a abordar? Entonces mantente con las maletas hechas. No te aferres demasiado a esto. Mantente con las maletas hechas. ¿Cómo? Sean prudentes de espíritu. Sean prudentes, y de espíritu sobrio para la oración. ¿No? Ok. El fin de todas las cosas se acerca. Era lo que cantábamos, ¿no? En la segunda canción. Y así como los cristianos del primer siglo estaban expectantes de que Jesús regresara cuando aún estaban vivos, o sea, antes de morir, decían Jesús puede venir en cualquier momento, y esto los mantenía con las maletas hechas, expectantes, listos para cuando su Señor llegara no los agarrara descuidados, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, con tantas señales evidentes de que en cualquier momento va a sonar la trompeta final? Esto es una realidad. Y mientras puede ser que tú estás jugando con el pecado y eres valiente con el pecado, Jesús puede venir hoy mismo. Hoy mismo puede venir Jesús. Dice Romanos 13:12, me gusta esto. La noche está cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Abran en sus Biblias. Y si tienes una pluma, te voy a pedir que lo marques en tu Biblia. A mí me gusta marcar mucho mi Biblia. Miren, por ejemplo, así, ¿no? Y a veces me gusta poner notas. Me gustan estas Biblias que tienen un margen ancho a las orillas, porque puedo poner notas. Acá se ven más mis notas, ¿no? De este lado. Y puedes ponerle rayas y cruzarlo. El papel y la tinta no son santos. El santo eres tú, ¿no? Y entonces estúdiala, márcala, subráyala, haz anotaciones. Ok. Y entonces dice, pero el fin de todas estas cosas se acerca. Romanos 13:22, ¿qué dice? Si ya lo tienes en tu Biblia, marca esto, o al menos márcalo en tu corazón. 13:12, no sé qué dije, pero 13:12. La noche está avanzada. Eso fue hace casi 2000 años. Y se acerca el día. ¿Cuál día? ¿Qué tenemos que hacer? Desechemos pues, como desechas la basura de tu casa cuando pasa el camión,
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿no? Wow. Todos los cristianos vivimos con esa expectación. Si el Espíritu Santo está en ti, vives con esas maletas hechas, ¿no? Así es que hablando del tiempo, si quieres hacer el mejor uso del tiempo que te resta, vive a la luz de que Cristo regresa pronto. Cristo regresa pronto, ¿no? Mateo capítulo 24. Quiero animarles este día con eso. Búsquenlo en sus Biblias, versos 32 y 33. Mateo 24. Es bueno que no salgan tanto los versos en pantalla, ¿no? Para que entonces hagamos ejercicio bíblico. A veces con tanta tecnología nos volvemos un poquito flojos. Hablo por mí. Verso 32 y 33. Mateo 24, la mayoría sabe de qué trata, ¿no? Señales antes del fin. Y luego Jesús dice, pone una nota y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. ¿Y qué? ¿Habrá guerras hoy en día? Y habrá epidemias, y habrá terremotos, y habrá incendios, y habrá inmoralidad, y la gente está desenfrenada, y solamente tiene en mente esto y aquello, y Dios no está en su agenda. ¿Será que la maldad ha crecido? O sea, todo eso. ¿O será que esos son señales por venir? ¿O son señales todas cumpliéndose simultáneamente en el presente? ¿Será que eso está pasando? ¿Que los dolores de parto están fuertes y son cada vez más frecuentes? Así también dice el verso 33, ustedes cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Está así, atrás de la puerta, ya a punto de abrirla, nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo vivir el tiempo restante? ¿Qué dijo el verso 7? Sean prudentes, ¿no? Sean prudentes. O sea, sean prudentes es no pierdan la cabeza. Mire el que crea estar firme que no caiga, ¿no? ¿Cómo vivir el resto del tiempo que nos queda? O sea, a algunos les quedan 50 años, a otros 25, a otros 10, a otros todavía como 70. Pero si Cristo viene antes, no sabemos. No. Sean prudentes, no pierdan la cabeza. Y luego, ¿qué más dice en el verso 7? Y de espíritu sobrio para la oración. No descuiden su vida de oración. No descuiden su vida. Lo contrario a ser sobrio, ayúdenme con esa definición, a ver, porque ya el calor está pegando. Lo contrario a ser sobrio, ¿qué es? Ebrio. ¿Cómo es un ebrio? ¿Cómo actúa? Con comportamientos raros y extraños, ¿no? Entonces, podríamos decir que lo contrario a ser sobrio es enloquecer. ¿No crees? Entonces, si no estoy cuidando mi vida de intimidad con Dios, es una locura. Es una locura. ¿Se acuerdan cuántos en el capítulo siguiente de Mateo 25, no lo busquen? Aquí sí, les va a pedir, levanten su mano. ¿Cuántos conocen la parábola de las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes. ¿No? ¿Ok? Como la mitad. Levántenla en alto, nada más es para una encuesta para mí. Ok. 50-60, por ahí va. Pero la historia es muy breve. Cuenta de 10 vírgenes que estaban esperando al novio con sus lámparas. Era parte de la costumbre judía, hebrea, esperar con sus lámparas encendidas para que cuando el novio viniera, tomara a la novia y se fueran juntos. Fuera llevada la novia al lugar que el novio preparó y se celebrara en ese lugar unas bodas. Esto mismo va a pasar con la iglesia. Va a venir el novio,
se va a llevar a la novia y van a celebrar las bodas del Cordero de Dios que están en Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Pero resulta que de entre esas 10 vírgenes, todas estaban diciendo, queremos que regreses. Se tardó en venir el novio y unas cabecearon y se quedaron dormidas. Y de repente llegó alguien anunciando, ahí viene el novio. Y cuando se dieron cuenta, 5 imprudentes, este es el lenguaje, Pedro nos está diciendo, sean prudentes. Se encontraban con sus lámparas apagadas y sin aceite, sin combustible. Y entonces les dicen a las otras 5 bien angustiadas, ¿no? Las que sí estaban buscando del Señor, dame de tu aceite. No, ¿cómo crees? Si te doy mi aceite, me quedo sin aceite y ni tu vela prendida ni la mía prendida. Ahí te ves. Y tú dices, qué egoístas, pero si tuvieron todo el tiempo del mundo para alistarse. Y llegó el esposo y 5 se quedaron y después lloraron y dijeron, ábrenos, y no las reconocieron. No las reconocieron. No. Así es que mantente como las 5 vírgenes prudentes, con tu lámpara llena de aceite. Amén. Allí mismo en Mateo 25 Jesús dice, velad pues, porque no saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿De qué te habla la palabra velad? O sea, estén sobrios y velen. Atentos. Va a llegar y vamos a ser sorprendidos, porque va a venir el día que menos esperan. Como en los días de Noé, se estaban burlando, se estaban riendo a carcajadas de Noé. Estás bien loco, Noé. ¿Qué estás haciendo? ¿Un arca de qué? ¿Cómo que inundación? Vente a la fiesta, vente a la juerga, disfruta la vida, Noé. O sea, ¿qué onda? ¿Todavía piensas así, Noé? Y él ahí construyendo un arca junto con su familia. Y vino el diluvio, el juicio de Dios, y se llevó a todos menos a Noé y a su familia. Era el único que estaba listo. No, era el único que estaba listo. Sean pues prudentes. Sean pues prudentes. Luego enseguida, si vamos al verso 8, nos habla de tener amor ferviente hacia tus hermanos. Otra vez, para conectar con el texto. ¿Cómo vivir el resto del tiempo que nos queda? Amén. ¿Cuántos están orando por unos aires acondicionados? Yo sí. Espero que no sea pecaminoso, pero yo sí estoy orando por unos aires. Señor mío, tú sabes que es mejor un aire acondicionado a que se duerman a media prédica. Verso 8, vamos al verso 8. Sobre todo, ¿sobre qué? Sobre todo, un énfasis a mucha atención, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Si realmente esperamos a Cristo, pensemos en cómo nos relacionamos con los demás. Mientras estamos en la sala de espera, ¿qué hacemos con los demás que están en la sala de espera? Pues quizá ahí quitas tus bultos de los asientos para que alguien más se siente, ¿no? Porque a veces ahí pones tus 6 maletas y no dejas que nadie se siente. Y ya hiciste como tu isla, ¿no? Para que nadie se te acerque. Y quizás si está una persona que tiene más necesidad que tú, pues te paras y le das tu lugar, ¿no? Pero quizás si ves a alguien cabizbajo, te acercas y con prudencia puedes interesarte y preocuparse por su vida, ¿no? Allí en la sala de espera.
mientras anuncian que ya podemos abordar. Sobre todo sean fervientes en su amor. ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? ¿Sabes algo? Dice la Biblia que el amor nos distingue. ¿Qué tan espirituales somos? Es que tanto nos amamos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo saben? El amor. El fruto del Espíritu es el amor. Por sus frutos los conocerán. ¿No dice así? El amor genuino y honesto nos distingue. En especial en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad. En especial. Porque pues amar cuando todo va bien, pues es fácil, ¿no? Pero amar cuando hay problemas, amar cuando hay diferencias, amar cuando tu hermano está en el hospital, amar cuando tu hermano está en necesidad, amar cuando tu hermano está teniendo un problema severo en su matrimonio, ¿no? Amar cuando tu hermano tiene problemas con sus hijos. Si tu hermano no la está pasando tan bien como tú por la razón que sea, ámalo y procúrale el bien. Se dice con mucha tristeza que el único ejército en el mundo que cuando un soldado cae, si se regresan es a darle el tiro de gracia, es el ejército cristiano. El legalismo o la dureza del corazón. Muchas personas han sido lastimadas de las iglesias en lugar de ser amados, restaurados, ¿no? Muchísimas personas. El amor ferviente se esfuerza por hacer el bien. Eso hace el amor ferviente. El amor cristiano es perdonador. ¿Cuántos lo saben? ¿Quieres tener relaciones íntimas y cercanas? No, odio a la gente. Bueno, ya hay un problema en tu corazón. Bueno, no los odio, pero prefiero vivir en mi isla. Pero quieres tener, bueno, con tu propia familia, quieres tener relaciones fuertes, reales, íntimas, disfrutables, tienes que ser un buen perdonador. Y aquí levanten todos la mano, nadie la va a levantar. ¿Quiénes en sus casas nunca tienen problemas? ¿No? El amor cubre multitud de pecados. El amor es perdonador. El amor no condena. Cubre faltas. Pero si tú exhibes el pecado de otros, déjame preguntarte, ¿dónde está el amor de Cristo en tu vida? ¿Qué hace la falta de amor? Destruye la reputación de otros. Es orgullo, es yo soy mejor que tú. Conduce al chisme, conduce a la difamación. Dice Proverbios 11:13, no lo busquen. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dice Proverbios 19:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, ¿cómo lidiamos con el pecado de otros? Cuando descubrimos el pecado de otros, les damos el tiro de gracia, andamos hablando, andamos murmurando, le vamos dando munición a Satanás para que nos dispare a nosotros mismos. No, cuando estás en chisme, estás dándole munición al diablo. No estás armándote tú, estás armando al diablo. ¿Quieren ver una ilustración preciosa? Nos quedan 6 minutos. Vayan a Génesis, por favor. Todos vayan a Génesis en sus Biblias. Hay una tremenda historia que ilustra con mucha precisión que el amor cubre multitud de pecados.
Génesis no fue difícil encontrarlo, ¿no? Capítulo 9. Aquí va la ilustración. Es Noé. Es Noé. El mismo Noé del que estaba hablando. Dice, ya cuando están poblando la tierra, ¿no? Después del diluvio. Verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, ¿no? O sea, uvas. Y bebió del vino y se embriagó. Órale, Noé. No que muy. No, así andamos nosotros. No que muy al hermano. Y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, nos está hablando ya ahí de una raza, podríamos decir. Él tuvo 3 hijos, ¿verdad? Y Cam vio la desnudez de su padre y fue de chismoso, en mi versión. Y fue de chismoso con sus 2 hermanos que estaban allí. Verso 23. Entonces Sem y Jafet, los otros 2 hermanos, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. O sea, ¿dónde está la ropa de mi papá? La ropa de Noé. Y andando hacia atrás, ¿no? Ahí está Noé. Vamos a imaginar, el pianito es Noé. Entonces, así con la ropa, sin ver su desnudez. Sin ver su desnudez. Cubrieron su desnudez, sin verlo, vistieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. ¡Wow! Y despertó Noé de su embriaguez. Tremenda cruda, ¿no? Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Qué hizo? Nomás fue chismoso, exhibió y avergonzó y deshonró a su padre. ¡Wow! ¿No? O sea, si te pusieran un chismómetro, ¿cómo andaría tu chismómetro? Espero que en 0. Y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, ¿no? O sea, ya hubo una maldición. Y luego viene la bendición, verso 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¡Wow! Qué fuerte está esta historia, ¿no? Y entonces, dice allí que el amor cubre multitud de pecados. Verso 9, sean hospitalarios los unos para con los otros, ¿no? Verso 9, ahí está. Sean hospitalarios los unos para con los otros. ¿Cómo dice la actitud? Sin murmuraciones, ¿no? Esto es parte de la ley de Moisés, que era importante ser hospitalario. No habían muchos hostales, no habían muchos hoteles, muchos lugares donde quedar. No existían, vaya. Y los que existían eran tipo hostal, ¿no? Que en su propia casa te recibían. Entonces era una práctica muy decente hospedar personas, ¿no? Pero hoy en día, y mi esposa no me va a dejar mentir, hemos hospedado a muchísima gente en nuestra casa. Demasiada gente, ya perdimos la cuenta. Y algunos hasta por temporadas largas, ¿no? ¿Te acuerdas de un chavo que vino de Ensenada? No lo conocíamos. No sabemos ni quién era. No, yo estoy yendo a la iglesia de Calvary Ensenada, pero voy de vacaciones a Mérida. ¿Me pueden dejar unos días en su casa? Estuvo creo como 2 meses. Y ni para el agua electropura nos daba nada. Y tú, ok, ¿y cuándo se irá? Porque pues, yo no peleaba a gusto con Lore, ¿no? Así, vamos a dar buen testimonio. Entonces como 2 meses, pero hemos hospedado un montón de gente y sin excepción de ninguna han sido una bendición para nuestras vidas. Todos los que han llegado a casa
por periodos cortos y periodos largos. Una vez un amigo de nuestros hijos, se fueron los papás de no sé a dónde se fueron y nos lo dejaron un año. Así, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Y no eran creyentes, pero fue una bendición. Todas las ocasiones ha sido una bendición. Pero déjenme voltear la tortilla. También muchas veces me ha tocado ser hospedado en diferentes lugares, en Guadalajara, en Cuernavaca, en diferentes lugares. Y ha sido una bendición también ir a esas casas donde me han hospedado. Y a veces de todo te encuentras, ¿no? Casas bien sencillas. Recuerdo en Guadalajara el hombre que nos hospedó se estaba quitando el pan de la boca para darnos de desayunar en las mañanas. En Guatemala recuerdo un hombre que nos hospedó sin conocernos. Pidió 2 días de permiso en su trabajo. Nos íbamos acá una noche y dijo, por favor quédense 2. Voy a ir al rancho y voy a matar una gallina y les voy a hacer caldo a ustedes. Allí íbamos con Dani, con Luis Corona. Entonces desayunamos un caldo de gallina increíble. Pero eso no fue lo mejor fue ese compañerismo, ese tiempo de oración, esas charlas, esos edificarnos unos a otros, fue increíble. Yo espero a ese joven que su familia no lo bajó por un año, que la palabra de Dios haya sido sembrada en su vida y que hayamos sido de testimonio a su vida. Entonces es una bendición hospedar a otros, pero sin murmuraciones. Yo ya estoy diciendo que ni palagua daba, ¿verdad? Pero es una virtud cristiana, mis queridos hermanos. Luego, servir a otros con nuestros dones. Verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial. O sea, ¿qué dice aquí? ¿Entre los cristianos han recibido o no un don? Y entonces tú puedes decir, todos tienen dones en el mundo, pero aquí es especial porque es dado por el Espíritu Santo a sus hijos. Iglesia, tienes un don que Dios te ha dado, o varios dones. Los tienes esos dones, ¿no? Entonces, úsalos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. ¿Qué pasa si escondemos los talentos y llega el dueño y nos pide cuentas de lo que nos dio en mayordomía a administrar y los escondimos y no pusimos a trabajar los talentos, ¿no? Y entonces ustedes conocen la historia. Quisiera explicarla, pero ya se acabó el tiempo. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigue ahí el 11. El que habla, no diga chismes, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, ¿no? O sea, te das cuenta en todo quién es la inspiración, quién es la razón, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Para que en todo, iglesia, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahí está. Se nos ha acabado el tiempo, mis queridos hermanos, pero aquí habla básicamente de tener una actitud de servicio hacia los demás. Otra vez la pregunta es, ¿cómo vivir el tiempo que nos queda, según las mismas palabras que usó Pedro, teniendo esta actitud de creyentes, ¿no? Aprovechar el tiempo que nos queda para servirnos unos a otros. Eso requiere matar nuestro egoísmo, ¿no crees? Eso requiere matar nuestro egoísmo. Dios te ha dado dones y sabes que los tienes. Úsalos para bendecir a los demás. Eso es ser iglesia. No ir a la iglesia, sino ser la iglesia de Cristo. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Los que son la iglesia se sirven unos a otros. No solamente nuestra cultura, que también un poco en el evangelio ha sido heredada por los americanos,
por el norte, por los Yankees. Es una cultura consumista. Solamente venir a ver qué me dan y ver qué recibo. Y no una cultura de cómo te puedo servir, qué puedo hacer por ti, cómo va tu vida, qué puedo dar por ti, cómo estás, cómo te puedo servir, cómo puedo poner las manos en el arado, cómo puedo bendecirte, cómo puedo servir a otros. ¿No crees? Es una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Dios nos ha dado esos diferentes dones y capacidades, ¿no? Que en algunos son más públicos, en otros no tanto, pero también son muy importantes y son necesarios. Me gusta cómo cierra esta porción: para que en todo sea glorificado Dios mediante Jesucristo. Esto es ser iglesia, para que en todo lo que hagamos, esta debe ser nuestra gran motivación todos los días, en cada oportunidad. ¿Cómo te puedo glorificar? Y lo describe, ¿no? Lo describe: a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Él es Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo nombre que se levante en la tierra. Él es por encima de todos. Él es por encima de todos. ¿Cuánto va a durar el tiempo que nos resta? Solo Dios lo sabe. Pero no lo desperdicies. El tiempo es un recurso no renovable. Inviértelo haciendo la voluntad de Dios. Padre, aquí estamos nuevamente esta mañana, Dios. Tu palabra es buena. Tu voluntad es buena. Señor, anhelamos disfrutar de una relación plena contigo, apartados de cualquier práctica, Señor, que nos separe de ti, Señor. Apartados de toda actitud y práctica que endurezca nuestro corazón, que nos ciegue la vista. Lejanos de ti, Señor. No queremos eso, no queremos apagar tu Espíritu, Señor. No queremos contristar al Espíritu Santo, Señor. Sino que, Dios, llenos de tu Espíritu Santo, queremos estar listos para cuando tú regreses, con nuestras lámparas encendidas y no apagadas. Dios, sería una tragedia si tú regresas y nuestras lámparas están vacías. Ayúdanos a no ser insensatos, torpes e imprudentes, tontos, sino a ser sabios, prudentes, estar preparados para cuando tú regreses, Dios. Que esta actitud, Señor, sea real en nosotros a cada instante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, Dios. Aún en medio de nuestra debilidad, ayúdanos a hacer tu voluntad. Oramos esto en el nombre glorioso de Jesús. Y también, al estar aquí delante de tu presencia, mi Dios, quiero pedirte por si hay alguien aquí que en este momento esté dudando de su salvación. Sabemos que la salvación es por fe en ti, Señor. Así es que, Padre, dales un corazón arrepentido, sincero, honesto, para hoy rendir sus vidas a ti, Señor, sin tregua. Sin tregua, Dios. Que hoy puedan rendir su corazón a ti, Señor. Que hoy sea el antes y después. Que hoy sea la nueva vida en ellos implantándose, Señor. Que tu Espíritu Santo los selle hoy, Dios. Cuando confiesen con su boca que Jesús es el Señor
y crean en su corazón que Dios, que tú, Padre, le levantaste de entre los muertos. Dales fe, Señor, para creer. Que tú un día regresarás y no es un mito. Y juzgarás a todos. Y nadie se escapará, Señor. Entonces queremos ser hallados en Cristo. Dales fe, Señor, este día para rendir sus vidas a ti, Señor. Para caminar el resto de los días que les queden, Señor, tomados de tu mano, Padre. Y un día podamos ver tu gloria, Señor. Mientras tanto, mientras estamos en esto, Señor, ayúdanos a gozarnos, a alegrarnos, a vivir en tu paz que es buena y es perfecta, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.